noches a todos, estamos en su programa Testimonios, pues aquí con otra entrevista más. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, Fabiola, muchas gracias. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, como Tercera Llamada Radio, en transmisión simultánea en Facebook y en YouTube ahorita. También recuerden que estamos en vivo, entonces todos sus comentarios que nos hagan por estas plataformas pues van a ser leídos. Cualquier pregunta que tengan para nuestro invitado pues es bienvenida. Pues sí es. Oye, ¿qué vamos a hacer? Platícame. Pues ahora tenemos una persona que ya teníamos mucho tiempo que queríamos entrevistar, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo, cualquier cosa, hasta hoy se nos dio. Hasta hoy hubo oportunidad de platicar con él. En tiempos recientes adquirió mucha popularidad, sobre todo por la frescura con la que trató algunos temas medio complicados, ¿no? De repente. Sí, ha demostrado que como que no le importa mucho a mejor los tabús o tener alguna prohibición en los temas. Él habla mucho a su estilo, habla mucho a su manera y bueno, pues qué bueno que lo tengamos aquí para que nos lo exprese así. Qué bueno, me da mucho gusto. Ojalá la plática de hoy, como todas las que hemos tenido aquí en la estación, sea de interés y aporte a la inquietud y al conocimiento de la gente que nos hace favor de seguirnos. Bueno, ¿de quién se trata? Pues hoy tenemos a Marcelo Larín, que él es un youtuber e investigador de todos los fenómenos paranormales. Él es muy conocido por una controversia que hubo con las movias de Nazca, pero también por sus múltiples videos sobre contacto con intraterrenos. Ok, entonces estamos nada más esperando. Estamos teniendo la comunicación con Marcelo. Recuerden que él es de origen salvadoreño, pero radica en Suecia. En Suecia. Entonces tenemos una diferencia de horarios bastante grande. Sí, de hecho creo que lo despertaste, ¿no? Sí, lo despertamos. Sí, y bueno, en un minuto continuamos. Al parecer, acuérdense ustedes que todos estos programas en vivo, las computadoras no tienen palabra de honor. No, hay muchos problemas técnicos. Y sobre todo a veces, ¿no? Que ya ves que nos ha sucedido. Hemos tenido muchos problemas a veces con muchos invitados. Sí. Cosas muy raras a veces, otras que se pueden explicar muy bien de la tecnología. Pero bueno, ya tenemos a Marcelo en línea. Y buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, aquí ya llegó por quien lloraba. Ya, ¿verdad? Se nos hacía difícil. Sí, Marcelo, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Ya teníamos tiempo que queríamos entablar comunicación contigo. De verdad, Tercera Llamada te lo agradece mucho. Cuando vengas a México, ojalá tengamos oportunidad de platicar y porque hay muchos temas de interés en los que tú llevas ventaja y desde aquí te lo reconocemos. Muchas gracias, Marcelo. No, de nada, va a ser un placer estar con ustedes la próxima vez que regrese a México. Nos va a dar mucho gusto recibirte. Pues vamos a iniciar, ¿qué te parece? Entonces, yo cedo la palabra a mi compañera Fabiola para que ella se encargue de dar inicio a esta charla de cuates, de amigos. Bueno, Marcelo, pues cuéntanos, ¿por qué hablar de fenómenos extraterrestres? Bueno, esto es a raíz porque en 1996 me pasó un incidente fuera de lo normal. Entonces empezaba a buscar respuestas que primero me llevaron al camino de la espiritualidad. Eso es lo principal. Posteriormente me fui viendo que ese camino de la espiritualidad me llevaba a una vida mucho más avanzada que la del humano, en este caso sobre la vida extraterrestre. Entonces fue así como en el 2000, yo estaba todavía bastante joven aquel entonces, donde comienzo la investigación a través de libros, recolectar historias que me llegaban también. De hecho, yo no las buscaba, sino que había personas que me buscaban a mí en aquel entonces sin yo ser conocido ni saber absolutamente nada del tema. Tenía como 12, 13 años quizás. Y entonces a raíz del 2000 es cuando ya empiezo la lectura, hasta que eso me lleva allá en el 2008 a tener los primeros encuentros con no terrestres. Han sido muy pocas veces, pero eso fue también lo que me llevó a hacer un canal a raíz de estos encuentros y de esa búsqueda de respuestas que todos tenemos en un momento de la vida.
Ok, oye, Marcelo, nosotros hemos platicado aquí con diferentes personalidades y nos hemos dado cuenta que la mayoría de los sucesos que marca su vida empieza en la niñez. ¿A ti de niño te pasaban cosas extraordinarias? Claro, es eso lo que te digo. Por ejemplo, el 6 de abril de 1996 fue ahí. Yo cumplo años un 5 de abril. Entonces, el día siguiente del verano del 96 fue así lo que me sucedió. Al despertar, yo lo único que recuerdo fue una luz mientras dormía y al día siguiente, entonces, ya tenía una concepción muy distinta de la vida. Empezaba a sentirme también un poco extraño, eh, así en todo lo que me rodeaba, incluyendo familia, el sistema de vida. Tenía como 10 años, algo así tenía, más o menos, o 9. La cuestión es que desde ese momento es donde me marca ya la vida, a raíz de esto. Entonces, fue ahí donde ya inicio, como vuelvo a decirles, el camino y la búsqueda de este conocimiento prohibido, como le titulé al canal. ¿Por qué conocimiento prohibido? Pues por eso, porque no es un conocimiento que te dan en las escuelas y pareciera que cuando vos decís algo diferente es que se asustan, como si estuviese prohibido hablar de esos temas. Incluso en pleno 2018 es así, a veces no puedes estar en una cafetería y hablar de algún tema atípico sin que la gente tenga miedo de lo que está escuchando o incluso a veces poner en tela de juicio la misma divinidad de Jesús. Es que la gente aún pareciera que casi en unas ocasiones se muestra ofensiva y en otras no. Parecieran temas prohibidos, un conocimiento que pareciera que no es para todos, pero que está ahí. No te lo dan en una escuela, en ninguna universidad, sino que vos tenés que ir y buscarlo. Claro, ¿y nos podrías contar más o menos cuáles fueron este aprendizaje que tuviste? ¿A quiénes te acercaste? ¿Quiénes te ayudaron? Bueno, el único que me ayudó en sí fue Dios. De ahí absolutamente nadie, si no fue Él. A ver, cuando empezaba a ser consciente de que podía buscar respuestas en humanos, pero que realmente me iba a tardar más en comprender. Entonces fue ahí donde comprendí de que el único que podía darme las respuestas de todas las preguntas que tenía era Dios. Entonces me lancé a la búsqueda de un Dios. Y como muchos pasaron, fui a distintas religiones, pero en ninguna encontré a un Dios que al menos supliera toda la necesidad espiritual y de respuestas que tenía en aquel entonces. Entonces fue ahí que me despojé de muchas religiones y decidí ir a México como un camino iniciático, si lo podemos llamar así, país que a la cual le tengo mucho amor. Entonces decidí irme de El Salvador ahí a México, donde no tenía familia, absolutamente nadie, sino fue para ver si existía ese Dios al que yo buscaba y se la estaba poniendo difícil, digámoslo así, porque yo decía, bueno, está ese Dios que siempre te ayuda en un lugar donde ya todos te conocen. ¿Y cómo actúa ese Dios en un lugar donde no tenés amigos, ni familia, ni nadie? ¿Cómo va a actuar en ese momento? Entonces fue ahí donde decidí, digamos, poner a prueba si existía ese Dios, al cual yo tenía la teoría que era mucho más poderoso y que el Dios que nos describían en las religiones era una mínima parte del verdadero ser que había creado todo el universo y multiverso. Entonces fue ahí donde ya inició mi camino, digamos, ahí en México. Ok. Marcelo, si me lo permites, vamos rápido a saludar a las personas que se conectan con nosotros. Katy Roque dice saludos para todos y a Marcelo desde Tijuana, Baja California. Está con nosotros Erika González, Rubén Malpica Montoya, Jessica Sánchez. Julio Andrés Gómez dice buenas noches de San Juan del Río, Querétaro. René Amaya, Armando Benítez. Dice Jessica Sánchez, hola Marcelo desde Lima, Perú. Alejandro Sabín te manda también un saludo. Alejandra Hidalgo Villegas, hola Juan Ramón y saludos para Marcelo Larín, yo soy del Team Larín. Perfecto, pues gracias por estar con nosotros, Alejandra. Maricruz Arredondo, hola Marcelo, saludos desde California. Oscar García, saludos desde Los Ángeles.
Ofelia de Hernández desde Nueva York, creo que es donde está viéndonos. John Rodríguez, saludos desde Phoenix, se te quiere y de gratis. Bueno, Pérez Cortés José Messi, aquí está con nosotros. Y René Anaya, saludos desde Sensuntenque, Cabanas, El Salvador. Espero que lo haya dicho bien. Jonathan Rich, saludos desde Cipote. Y bueno, tenemos más saludos, no sé si tenga saludos por YouTube. Sí, el programa, recuerden ustedes que es en vivo a través de Facebook y YouTube. En YouTube, mira, Sebastián Bulós dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Rubén Malpica, Teresa Aguilera, Edoye 33, vale la pena una alternativa. Evelyn Martínez, hola, buenas noches. Un gusto desvelarse con ustedes. Saludos para Marcelo. Edmond, buenas noches, tercera llamada. Lila Almo, hola, saludos a todos. Juan Butanga, ya llegó uno más del Team Larín. Bueno, entonces empiezas tu camino en un descubrimiento espiritual, te vienes a México. ¿Qué pasa después, Marcelo? Bueno, después de llegar a México, es una coincidencia rara que pasan ahí en mi cumpleaños, la verdad. Algunos piensan que les pasan cosas malas, a mí me pasan cosas muy raras. El 5 de abril ya del 2008 llego a Oaxaca, a Ixtepec, Oaxaca, y es ahí donde encuentro a unos amigos que se dedican a la edición de videos y todo eso, y hacemos una buena amistad, y entonces son ellos que me llevan al DF. En el DF ellos me hospedan en un lugar que ellos tenían, justo ahí en la capital, y es en ese lugar donde ya empiezo a tener unos sueños muy extraños, a la cual después yo redacto en un libro que aún no lo he sacado, pero le empiezo a llamar Protocolos de Abducción y de Encuentro. Es ahí, a través de sueños, que empiezo a escribirlo, todo ello, y fue ahí donde tuve mi primer encuentro con seres no terrestres. Exactamente es ahí en el Zócalo de México, en la calle Uruguay. Es ahí donde veo a dos personas blancas pasando una pared prácticamente y llegando hasta mi cama, y de ahí llevándome hasta el volcán Popocatépetl, que solo supe tiempo después que era el Popocatépetl, porque yo recién llegaba a México. Entonces, ese fue el primer encuentro al cual yo iba a tener de forma física. Eso sí, eso es lo que quiero decir, que mis encuentros han sido de forma física. Yo no canalizo en lo más mínimo, al menos eso es lo que yo creo, pero no lo hago, y todos los encuentros que he tenido son así, de forma física. ¿Y estos seres, podrías decirnos cómo eran, de dónde eran? Bueno, aquí quiero decir que no recibí información de ellos, simplemente me tomaron y me llevaron ahí a un lugar en las faldas del Popocatépetl. Había una fogata, eso bien lo recuerdo, habíamos dos personas humanas, perdón, y 3 de ellos. Entonces, lo único que agarraron, una especie de bastón, me lo dieron, y ya cuando me lo dieron, yo me fusiono con otra persona, despierto, en apariencia despierto, pero yo conozco después a esta otra persona que también me sirvió de guía, porque esta persona había sido ya contactada por extraterrestres, que es en lo que aparentemente era un sueño, pues no era un sueño. Esta persona me explicó que era algo real y algo físico, porque él había estado ahí. Es decir, ese mismo día yo conozco a esa persona. Después de eso, me quedo más intrigado y fascinado, y me cambio hasta Monterrey. En Monterrey tuve otro encuentro, ahí por el Cerro Topo Chico. Si nos ven a los amigos de Monterrey, que también es una ciudad que le tengo mucho amor. Entonces, ese fue el segundo encuentro que tuve con no terrestres. Aquí cabe acotar que todos los encuentros que he tenido siempre es por medio de Dios. No soy yo el que se aventura a querer andar contactando con algo o con alguien. No es mi persona. Oye, Marcelo, en México sobre todo, y yo sé que en muchos lugares del mundo, a muchas personas, valga la redundancia, les suceden cosas similares.
¿Da miedo? ¿Te dio miedo? Por ejemplo, es que yo no me imagino la sensación que causa ver que dos personas atraviesan los muros y se te hacen presentes, se materializan frente a ti. ¿Da miedo? ¿Qué les pudieras decir a esas personas que viven esas sensaciones? ¿Cómo evitar el miedo? ¿Cómo dejarse fluir? ¿Cómo dejarse llevar para que esos encuentros progresen y prosperen? Bueno, primero quiero decir que en mi caso personal, como acabo de decir, empecé a escribir un protocolo que le puse de abducción y de encuentro, basado en mi experiencia, pero después que salgo a la palestra pública por medio del canal El Conocimiento Prohibido, es ahí donde empiezo a recibir muchísimas personas que me cuentan sus testimonios y que todos tenían un inicio, esa especie de sueños, todos los tenían. Entonces es ahí donde confirma todo lo que estaba teniendo. ¿Qué sucede? Que hay un punto en donde empezás a soñar con naves, luego empezás recurrentes naves, luego esas naves se te acercan, posteriormente hay extraterrestres que descienden de esa nave en sueños, y hay un punto donde ya se te acercan y tenés una conversación con ellos. En esa conversación te preguntan si estás dispuesto a tener un encuentro con ellos, física. Entonces ahí ellos te explican también que tu vida va a cambiar en todo aspecto. Y ya te explican algunas consecuencias de lo que puede pasar, etcétera, etcétera. Y ahí te vuelven a preguntar si estás dispuesto a tener un encuentro. Si en ese momento vos decís no o decís tenés miedo, ellos respetan eso y se mantendrán siempre a nivel de lo que podríamos decir sueños. Si no, si aceptás, entonces viene otra etapa en donde yo le llamo simulaciones de contacto. Es decir, ya empiezan a estimular el subconsciente para el momento en donde vas a tener el encuentro físico. Entonces, primero te van aclimatando. Probablemente cuando vos despertés, no te recordes, solo tengas esa leve noción que soñaste con naves, etcétera, etcétera, pero no concretamente con todo lo que ha dicho. ¿Por qué sucede eso? Porque la mayoría de extraterrestres, si no es que todos, siempre respetan tu decisión, de vos el poder de tomar la decisión si querés algo o si no lo querés. Ese es un punto el que quiero entender. Lo segundo, en cuanto a lo del miedo, la primera vez sí me dio miedo. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta no me ha dado miedo por una sola razón. Como acabo de decir inicialmente, todos mis encuentros siempre han sido a través de Dios. Dios ha sido el intermediario. Entonces, cuando se me presenta la oportunidad, nunca temo por una razón. Como yo confío en Dios, entonces si Dios me mandara una especie de extraterrestre que me hicieran daño, Dios fuera un traidor, porque yo confío en Él y Él me mandó gente que me hiciera daño. Entonces, como yo confío en Él, por ende sé que los que me envían no están para destruirme, sino para hacerme algún tipo de aporte. Eso es lo que les diría, de que todo lo hagan por medio de Dios, partiendo de ahí. Lo segundo, que si lo ven, que se recuerden que estamos de iguales a iguales y que no hay superioridad en el punto, que todos somos esencia y lo que habita en ese cuerpo diferente a nosotros es lo mismo que habita en el cuerpo de nosotros, es decir, un alma y un espíritu. Claro. Entonces te vas a la ciudad de Monterrey y ¿qué pasa después, Marcelo? Después de Monterrey, me encuentro con otras 3 especies de extraterrestres. 3. Estos 3 se me aparecen y me preguntan que yo qué quiero. Recuerdo que en esa vez sí me quedo paralizado, totalmente paralizado, y solo les digo que se vayan, porque me quedé paralizado. Ahora, no, el miedo no fue por el hecho de verlos, sino el miedo fue que me quedé paralizado. De eso era. Pero en el fondo, o sea, tuve miedo, pero no puedo describir aún ese miedo, que no es por el hecho que ves a alguien extraño, no, fue por la reacción de mi cuerpo.
Eso fue lo que yo más temí y que me sentí vulnerable. Pero no fue porque los vi a ellos, sino por cómo reaccionó mi cuerpo. Aún me lo sigo preguntando por qué mi cuerpo se paralizó en ese momento. A raíz de ese encuentro, entonces hago ya otros viajes. Regreso a El Salvador y de El Salvador termino en Europa. Pero todo eso, o sea, todo ese lapso que les estoy contando de ir en diferentes países fue para una preparación. Ahora quiero decirlo que esos viajes no los he costeado, ¿eh? Son de una forma muy impresionante cómo es que me llegaron esos boletos aéreos, como que vi una tercera mano invisible que me estaba guiando para conocer algunas personas y algunos lugares. Entonces, a raíz de ese segundo encuentro es que posteriormente ya viajo a Europa, así como también a Turquía y otros países, en donde vi después que era otro camino de experiencia para todo lo que se iba a venir. Ok, Marcelo, en Monterrey comentas que tienes encuentro con 3 especies de extraterrestres. ¿De qué tipo eran? Era muy parecido a los que conocemos como los grises, pero los grises hollywoodenses, en el fondo hay como 100 especies muy distintas. Entonces, pero estos eran con vida, o sea, eran seres vivientes, no eran androides como los que cayeron en Roswell. No, estos sí eran con vida, seres vivientes. Entonces eran de eso, medían más o menos 1,40 m, 1,50 m, 1,20 m. Ok, entonces te vas para Europa y ahí comienza todo el desarrollo y la información que has podido recabar. Después, ¿qué pasó, Marcelo? ¿Qué siguió? ¿Cómo sigue esa evolución de tu conocimiento? Bueno, después llego a Suecia. En Suecia viene el tercer encuentro. Quiero decirles que todo ese lapso no había sucedido absolutamente nada. Desde el 2008, 2009, que fueron 2 años consecutivos que tuve estos encuentros, luego vuelven a suceder hasta el 2015 que yo llego a Suecia. En Suecia, yo estoy, que es acá, sigo con el camino espiritual, eso siempre lo tuve. Y un día, que era por esto más o menos estos días de agosto, bueno, si me pongo a pensarlo, realmente fue como un día de ayer para mí, fue el 22 de agosto. Exacto, fue el 22 de agosto, mira, qué curioso, ayer fue hace 3 años, entonces voy a una cancha que está ahí y de repente escucho dentro de mí una voz que me dice que mire hacia arriba. Ve hacia arriba y volteo a ver y de las nubes va saliendo una nave y me empieza a decir la voz otra vez que vea hacia arriba. Y luego entiendo que es que quiere que la grabe y efectivamente saco el teléfono, uno que tenía, y grabo esa nave que va saliendo de entre las nubes, luego me rodea todo y se va a meter a un bosque. En ese momento yo siento la necesidad de ir a ese bosque, ya, pero de hecho eso lo he mostrado ahí en YouTube, esa nave que sale entre las nubes, exacto, el momento exacto que sale la nube, rodea todo, era como plasma, estaba muy cerca y se mete a ese bosque. Y ya me dirijo al bosque en bicicleta y ahí fue el tercer encuentro con unos seres anaranjados que venían de Andrómeda, según ellos. Ese fue el tercero. Y a raíz de ese, del 2015 al 2017, es que ya empiezo a tener muchísimos encuentros más, pero esta vez con extraterrestres nórdicos que conocí. Les va a parecer chistoso, tonto o algo así, pero lo conocí en el edificio de YouTube, que fui invitado a dar una ponencia ahí, y fue ahí donde se me acercó el primero. Que ha sido el que me ha conectado hasta Grecia. Entonces fui invitado a ir por una colonia de extraterrestres que hay alrededor de 250 a Grecia, y bueno, terminé yendo a este lugar, pero fue por medio de este nórdico que conocí ahí en el edificio de YouTube. Y también después hay otra colonia en Noruega y otra en Italia
que de igual manera fui invitado a ir. Entonces terminé yendo este año. Órale. Oye, Marcelo, pero sucede algo antes de esa visita al edificio de YouTube. Empiezan a darse a conocer el encuentro de algunas momias tridáctilas en Nazca. Y ahí Eso fue antes, eso fue, lo que pasa que como me llevaste por la ruta de los encuentros con extraterrestres, por eso te los estaba nombrando. Ah, ok. Oye, Pero eso sí, de perdóname. las momias de Nazca, eso de las momias de Nazca fue un tema que de hecho a mí me marcó bastante. Sí. Eso fue en abril. Sí, el año pasado. nosotros vimos que se volvió un tema muy interesante porque se puso al descubierto la participación de algunas organizaciones con fines de lucro. Se puso al descubierto también la actividad de huaqueros que saqueaban las tumbas, y que el patrimonio cultural de Perú estaba corriendo el riesgo por todos los instrumentos que salían y todos los vestigios que salían del país. Y tu participación fue importante, Marcelo. Platícanos qué pasó. Bueno, sucede que en abril yo recibo un mensaje de una paisana de ustedes que se llama Ivonne. Ella es una maestra a la cual le tengo mucho cariño. Sucede que ella me manda un video y yo no me había, o sea, yo sinceramente ni me había dado cuenta de eso, ya que no sigo mucho los programas de Latinoamérica, sino que me enfoco más en la lectura. Y cuando veo eso, me llama la atención y lo publico en el canal. Fue la primera vez que sacábamos a la momia María, y cuando lo publico, tiene un gran éxito ese video. Y bueno, le quise seguir dando seguimiento. A medida que sacaba otro video, lo publicaba y me empezaba a encontrar con paralelos alrededor de la Tierra con seres de 3 dedos. En Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en África. Y decía, bueno, pero qué extraño, porque hay un antecedente histórico de estos seres que los antepasados los vieron. Posteriormente fue ahí en donde después se empiezan a dar una polémica porque existen lo que se llaman detractores, ¿verdad? Detractores que, por supuesto, es válido. Llega un punto en donde es válido que ellos existan y que ellos puedan contradecir, pero llega otro punto donde ya es obsceno que ellos sigan contradiciendo. Entonces, cuando llegamos a ese punto donde había tantos detractores, que había muchos paisanos de ustedes, recuerdo que eran detractores de eso, otros aquí en Europa, bien, empezaron a contactarme otro grupo de huaqueros, si lo podemos llamar así. Y entonces me empezaban a contar una historia, pero súper increíble, a lo cual, para cosas increíbles, les dije, bueno, si tienen alguna foto estaría bueno, pero es que no me mandaron una, me mandaron como 500 fotos y videos. Yo me quedaba impresionado, tanto así que la momia María, la verdad que ya era algo que en mi vida personal ya había pasado a cuarto, sexto, noveno lugar. Entonces veía seres insectoides, seres con alas, ¿qué más? Bueno, distintos seres grises que viven bajo tierra. De hecho, la conferencia que di se llama Bajo Tierra, la que recién acabo de dar allí en México, y me enfocaba en ese aspecto, de toda la especie de seres intraterrenos que están bajo tierra. Entonces, las partes que yo publicaba realmente era lo más suave, porque ni yo me creía lo que estaba viendo, hasta que llega otro personaje que no es de esta atmósfera huaquera, sino que es como una especie de chamán, al que yo le llamo el gran anciano. Es él el que me empieza a contar todo eso por medio de su sobrino. Y es ahí donde todo estaba tomando mayor sentido, porque al principio dije, bueno, o sea, tengo las fotos que me parecen bastante reales, un video real. Bueno, hay videos que aún no los he mostrado porque estos señores aún no han querido que se muestre, pero hay un ser que parece una gárgola auténtica que se mueve y está bajo tierra. Es decir, hay muchas cosas muy extrañas que
que se encuentran bajo las líneas de Nazca, que hay una especie de ciudadela que llega desde Perú hasta México, es decir, pero también desde Sudamérica, viene desde Argentina, pasa por Chile, pasa por Perú, Colombia y llega hasta donde ustedes. Y colinda también por donde, como esto también viene con los indios Hopi. Si ustedes han leído la historia, parte de los indios Hopi cuentan que fueron ayudados por unos hombres insectos, unos hombres hormigas. Si ustedes han leído esa historia, que esos emergen de bajo tierra, es decir, hay un continente debajo de nuestro continente. Entonces, es ahí donde empiezo a tener toda esa información desde el año pasado. Y cuando yo empecé a ver que era cierto, es cuando publico un video de dije, bueno, ahí se encuentra una entrada a la Tierra interna. Y recuerdo que Tercer Milenio, rápido, y también Gaia, que es la empresa televisora, que es la que aportó todo el dinero para la investigación, se dio la importancia de sacar un video diciendo que esa no era, y también vi a Gaia que hizo lo mismo. Cuando dije eso, qué extraño, dije, entonces quiere decir que voy por un buen rumbo. Y posteriormente saqué sarcófagos, otros videos e imágenes, y me di cuenta que efectivamente íbamos por un buen rumbo, y que habían muchas cosas más que la momia María, que a mi juicio realmente la momia María y todos los pequeños son seres reales. Hay gente que todavía piensa, pues, pero creo que es por egocentría, que esos son armados o cosas así. Pero realmente los únicos armados que sí eran los que le dieron a la primera persona, que los hizo públicos. Pero los demás, que es la momia María y los otros 3 reptiles pequeñitos, esos son auténticos y son reales, porque yo he tenido en entrevista a las personas que los tuvieron en sus manos. Entonces, pues, la conclusión es esa, que estos seres sí son reales. Pues bueno, Marcelo, vamos a seguir rápido con los comentarios de las personas. Les recordamos que estamos en vivo, tanto en YouTube como en Facebook, para que aprovechen y todos los comentarios que tengan o todas las preguntas que le quieran hacer a Marcelo, pues vamos a estarlas leyendo. Fíjate que quisiera yo hacer un comentario, una acotación, porque este tipo de temas causan mucha polémica. Hay detractores, hay gente que avala las momias tridáctilas en Nazca, y se han hecho investigaciones, se desacreditan las investigaciones o no. El objetivo de Tercera Llamada es dar la información y que cada quien saque las conclusiones que crea necesarias y suficientes, ¿no, Marcelo? Exacto. Eso es, pero mira, es ahí el punto en donde yo me pongo a pensar. Lo que pasa es que hay gente que tiene miedo salirse de esos límites que le creó la escuela, los propios papás o la religión. Entonces le tienen tanto miedo a salirse de ese sistema de ideas que mejor lo atacan. Sí. Pero realmente las pruebas allí están. Sí. Es decir, fíjate cómo cambia la cosa. Porque antes, a todos los que estamos convencidos y nos gustan estos temas de misterio, resulta que antes nos decían, sí, pero muestren pruebas científicas. Ok, hoy tienen las pruebas científicas y hoy atacan a los científicos. Es decir, es algo absurdo al punto que se ha llegado. Vuelvo a repetirlo, yo creo que hay solo 2 vestigios de detractores que han quedado. Creo que está uno ahí en México y otro que está, creo que en España o algo así. Pero de ahí, y es un grupito, es decir, una pequeña fauna que ha quedado. Pero es así, la gente siempre va a tener o va a querer cuidar sus creencias porque le da miedo. Hay gente que le teme a todo y no cree en nada. Es decir, no cree en nada, pero le tiene miedo absolutamente a todo. Sí. Entonces, cuando ya siempre hay un grupito que por obsesión no quiere aceptar, hay que gastar realmente mucho tiempo en esas personas. Hay que entender que hay personas que nunca van a querer salir del sistema de creencias y de ideas que le han inculcado. Ándale. Y nosotros aquí en Tercera Llamada, lo único que hacemos es crear el foro para exponer los temas. El que lo guste creer puede hacerlo, el que no lo guste creer puede hacerlo también, y siempre bajo un tema de cordialidad y de intercambio de ideas. Ya cada uno de nosotros personalmente pues sabrá qué aceptar o qué no.
y vamos a leer los comentarios que nos están haciendo, si nos permites. Sacir Gasol te pregunta, ¿cómo pones credibilidad en lo que estás buscando? ¿Solo lo sientes en tu corazón? Bueno, vuelvo a decirlo una vez más. Todo lo que yo busco es que se lo solicito a Dios. Entonces, Dios no tendría por qué engañarme. Eso es lo que yo quiero. Es como, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes son padres o si nos están viendo padres. Yo soy papá. Si tu hijo te pide algo, un ejemplo, alguna necesidad, y vos y le das, le pedís, te pide agua porque tiene sed, y vos le das un café hirviendo, pero tu hijo no sabe, solo vos lo sabés. Tu hijo, con toda la confianza del mundo, te va a agarrar eso y se lo va a tomar de un solo. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo confió en vos. Sí. Entonces, este mismo ejemplo es el que yo cito. Si yo le pido a Dios, cuando yo tengo la respuesta de Él, es que yo la tomo ciegamente porque yo confío plenamente en Él. Y por ende sé que Él no me va a hacer daño en ninguna respuesta que yo dé, que yo le solicite. Entonces, esa es mi garantía. Dios no es ninguna otra personaje, ni persona, ni extraterrestre. Siempre mi garantía es Dios. Por eso es que siempre le pido a Él. Muy bien, dice Marcos Sigala, saludos desde Tijuana. Horas Ritz, bendiciones al programa, saludos Marcelo, bendiciones. Guillermina Cruz Hernández también está con nosotros. Alas Monterrosa dice saludos Marcelo, la nueva revolución. Ángel Lozano dice saludos desde Las Vegas. También está Tito Urrutia desde Canadá. Creo que ha sido el programa con más diversidad de países que hemos tenido. Ignacio M. Regalado dice saludos Marcelo. Ángeles Lobatón, saludos desde California. Hay muchas personas. Acabas de estar en Tijuana, ¿verdad? Porque hay muchas personas de Tijuana. Ajá. Sí, fui a hacer la conferencia en Tijuana. Bueno, fuimos como a 6 o 7 ciudades esta vez. Así que un saludo a todo el Team Larín de Tijuana. Y próximamente vamos a regresar con otra conferencia. Perfecto, pues también está Verónica Chong desde allá. Ludivina Ortega Flores, saludos desde San Diego. Ari Lara, saludos de San Luis Potosí. Y Janclo Orbel, espero haberlo pronunciado bien, saludos desde Nueva Jersey. Bian Luna, desde la Ciudad de México, también Evgin Roth. Yama Roquín Rodríguez, saludos desde El Salvador. José Guevara está con nosotros. Lourdes Domínguez Morán, que es nuestra vecina aquí de San Juan de Aragón, muchas gracias por vernos. Mercy Betancourt te manda saludos, Marcelo. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, Isidro Cano López. Desde Alemania, Guadalupe Cosme. Ludivina Ortega Flores dice: hola Marcelo, Vladimir. Marcelo Vladimir Larín Ramos, se te quiere. Pérez Cortés José Messi, muy buena es publicación, amigo. Dice Giancarlo Vargas Mejía, ¿a qué Dios te refieres? Bueno, primero quiero decirles que cuando llegas a un punto, miren, aquí quiero dejar algo de relieve y remarcado, que siempre lo digo. Yo no soy una persona que aparenta ser espiritual. Eso quiero decirlo. Hay personas que aparentan ser espirituales, pero no lo son. O lo son poco. En mi caso, yo no aparento ser espiritual, pero soy una persona ni muy espiritual, pero sí trato de alimentar esa parte. Entonces me dirijo a la fuerza creadora de todas las especies vivientes, invisibles y visibles, al creador de todos los sistemas solares, de todas las galaxias, de todos los universos, los paralelos y en este que nosotros vivimos. Cuando vos te dirigís a una fuerza creadora, cuando llegas a los límites de la espiritualidad, es que no necesitas de títulos, no vas a necesitar de nombres, porque los nombres solo los ocupamos a nivel de nosotros, que nosotros necesitamos algo con que identificarnos. Cuando llegas hacia las profundidades de la espiritualidad, no necesitas un título o un nombre. Simplemente cuando lanzas una oración, esa oración la recibe el todo. Entonces, es a eso a lo que yo siempre solicito algún tipo de ayuda para cambiar alguna realidad que tengo adversa. Es ahí la respuesta. Ok.
Oye, Marcelo, después, estas momias tridáctilas causan un revuelo. Al final de cuentas, queda en evidencia esto. Por la gente que nos escribe, la gente que sigue tu canal y otros, nosotros percibimos que hay infinidad de personas queriendo despertar a una nueva conciencia. Y desafortunadamente se nos ha mentido tanto que se crean unas polémicas. Están las evidencias, unos no las aceptan, otros sí. Yo espero que con el tiempo esto sea el inicio de un despertar a un nuevo mundo y una nueva comprensión del origen del hombre. ¿Qué crees tú que suceda en breve en este caso de las momias tridáctilas? Y hay estudios que dicen que es un porcentaje humano y otro tanto no, su ADN, que si las falanges fueron armadas, y al final de cuentas no se concluye nada de que hayan sido armadas. ¿Qué crees que siga, Marcelo? Bueno, el otro paso que se tiene que dar en el caso de las momias tridáctilas es la aceptación de que el humano no fue ni es la única especie que habitó la Tierra. Eso es como número uno. Pero yo creo que el punto más elevado de todo, el clímax de todo, es que la gente debe dudar de la historia que nos han venido contando, como la evolución del mono, como que nosotros somos la única especie que habitó, incluso con la misma extensión de los dinosaurios, quién es Dios, replantearnos todos nuestros orígenes, porque yo he hablado también con escépticos. Hay personas que yo les tengo mucho aprecio y una cuestión que ellos decían, no, pero es que la ciencia no ha comprobado la vida extraterrestre. Esto lo decían hace un tiempo antes de que salieran las momias tridáctilas. A lo que yo le pregunté, bueno, ¿y la ciencia sabe de dónde sale el humano? Y dice, no, bueno, hay unas teorías, exacto, es que son teorías. La misma ciencia ni siquiera sabe de dónde salimos nosotros, que somos el gran enigma. Entonces, si ni siquiera hemos resuelto el enigma de quiénes somos nosotros, a veces pienso que exigirle a la ciencia que demuestre dónde están los extraterrestres, le queda muy grande eso. Y aunque lo pueda tener a la vista, pero a veces creo que no hay voluntad de la ciencia de replantearse. Imagínate, estamos en el 2018 y a principios del año 1500 llega Cristóbal Colón. Hoy en el 2018 es que ya sabemos que los primeros en llegar a América no fueron los españoles. Y ahora en nuestros libros, en pleno 2018, seguimos estudiando que los españoles llegaron a América. Cuando en Canadá, por ejemplo, en Canadá hay unos asentamientos vikingos que están protegidos por la UNESCO. Entonces nos empezamos a pensar, si la UNESCO dice que los vikingos llegaron antes que los españoles a América, ¿por qué nosotros seguimos estudiando que los españoles llegaron a América primero? ¿Te imaginas un pequeño ejemplo solo para que sepas cuánta mentira estamos estudiando? Y va a llegar un punto que vamos a tener que vaciar todo ese conocimiento basura y mentiroso que nos han inculcado, porque mentira básicamente es lo que estudiamos. Hay explicaciones del humano que están basadas en circunstancias, en teorías, pero ellos no tienen nada concreto de dónde salimos. Entonces creo que es eso el primer cuestionamiento que deberíamos de empezar a hacer todos cuando tengamos, bueno, los que quieran aceptar que las momias de Nazca son reales con pruebas de ADN, carbono y que se han hecho tomografías y que todo apunta a que ni son armadas, que ni un taxidermista las hizo, que absolutamente nadie las hizo. El cuestionamiento viene el siguiente: ¿quiénes más vivieron con nosotros? ¿Por qué desaparecieron? ¿De dónde venimos? Y van a surgir todas esas preguntas existenciales. Claro. Creo que es el último paso. Sí. Nosotros esperamos que los queridos hermanos peruanos en breve resuelvan todo esto, que cuiden mucho su patrimonio cultural, son sus raíces, que se deje de comercializar todo el origen del pueblo inca. Ojalá y en breve lo puedan resolver. Al final de cuentas la polémica siempre va a existir. Oye, Marcelo, vamos a dar un giro porque sabemos que eres gente ocupada. Entonces, regresas,
conoces y tienes contacto con seres que te invitan a Grecia, los nórdicos que llamas tú. ¿Qué mensaje te dan? ¿Cuál es el sentido de esos contactos, Marcelo? Bueno, aquí quiero poner algo, qué bueno que me haces esa pregunta. Lo dije en las conferencias y también en otras entrevistas que he hecho. En América hay una especie de extraña costumbre, una mala costumbre, y lo digo porque yo soy de Latinoamérica, así que tengo derecho de decirlo. También he vivido en México, país que si bien es cierto no nací ahí, pero le tengo mucho cariño. ¿Qué sucede? Que los contactados que están en México han envenenado mucho este tema y solo han jugado, y no hablo por todos, pero han jugado mucho con estos temas acerca de que tienen mal acostumbrados a dar un mensaje. Nos traen un mensaje de destrucción, un mensaje que nos vamos a morir, un mensaje de esto, un mensaje de lo otro, pero no hay una información concreta. Y yo creo que necesitamos, ese soy yo, y no solamente opino yo, lo opinamos quizás más de casi 200,000 suscriptores que tenemos, lo opinamos también otras personas que no necesariamente tienen que ser convencidos de la vida extraterrestre, que es mejor un conocimiento que un mensaje. El mensaje ni siquiera te deja cuestionar, realmente solo recibir. Vamos a dar fíjate, para citar un ejemplo. Cuando estuve ahí en Grecia, bueno, yo estoy sacando ya una serie de eso y aprendí tanto que es lo que estoy enseñando. Primero, un contactado ahí siempre te dice que hay que elevar la vibración, que la frecuencia, pero nunca te explican cómo hay que hacerlo. Te hablan del amor, pero nunca te explican cómo hay que hacerlo. Pareciera que reciclan lo que otro dice, lo que otro dice, lo que otro dice, pero no te dan el conocimiento en sí. Cuando yo tengo enfrente a que el líder espiritual de estos nórdicos se llama Sanat. Cuando lo tengo ahí enfrente, tenemos una plática muy profunda con él y tocamos este punto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué significa vibrar alto? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo elevar la frecuencia? Y eso fue el primer programa que saqué, incluso cuando yo estaba ya para venirme en Grecia, fue ese programa. ¿Y cómo era? Es el trabajo de las emociones. Si vos dejas atrás todos los traumas y todas esas emociones negativas que vos tenés, eso te va a hacer que vos vibres alto. Y la frecuencia viene de los pensamientos. Todos los pensamientos positivos que vos puedas tener, eso es lo que te va a elevar la frecuencia. Y las buenas emociones que vos sintás, depurar traumas, resentimientos contra personas, contra la misma situación que vivís en ese momento. Quitarte todo eso y remover ese hecho te va a dar una buena vibración. Y ahí se aplica la ley de la atracción. Como ustedes saben, existe esa ley de la atracción que a veces en metafísica se explica magistralmente. La ley de la atracción es así. Como yo estoy en mi interior, eso es lo que yo voy a traer a todo mi entorno. Esa es una vibración. Hay gente que vibra igual que yo. Pero si vos elevas tu vibración a otros niveles, en donde vos tengas una paz interior de raíz y no superficial, es que vas a atraer a personas de ese mismo, porque tu vibración se elevó al mismo nivel que los demás. Y esto no solo aplica a los terrestres, es que esto aplica también a extraterrestres y a seres espirituales. Vemos que hay muchas personas que dicen, bueno, yo contacto o he visto un ángel o lo logro ver, porque esta persona se eleva tanto en su vibración y en su frecuencia que alcanza esos niveles donde puede visualizar o tal vez recibir el mensaje constructivo de algún ángel. Pero lo mismo pasa con extraterrestres. Si tu frecuencia y tu nivel vibratorio es tan bajo, es que vas a contactar con seres malignos que te van a terminar diciendo que el volcán Popocatépetl va a ser una gran explosión y que todos se van a morir. O que va a venir, se va a hundir todo México y que sálganse de ahí, pero yo les vendo unas cabañas que tengo en la montaña, como dice un contactado de ahí, de donde ustedes. Es decir, eso es como punto número uno. De ahí he dado mucha información de cómo llegaron, cómo viven la inteligencia artificial, que esa es la próxima conferencia que voy a dar.
Y he dado un gran aporte de conocimiento. Y ahí es donde le digo, el conocimiento ahí está. No les tengo ningún mensaje porque los mensajes ignoran que existen futuros probables. Entonces, cuando se da un mensaje de destrucción, lo único que yo pienso es que el extraterrestre es un tonto. Y que no sabe que existen futuros probables, sino que lo da en concreto. Y aparte de eso, lo he explicado ya muchas veces, que este extraterrestre lo único que hace es aprovecharse de la ignorancia del contactado, y el contactado en su ignorancia, pensando que es sabiduría, va y disemina pura emoción tóxica que al final lo que hace es que contamina a los ciudadanos, y todo lo que él está diciendo que va a pasar, pasa, pero no por el hecho que le dijeron los extraterrestres, sino que las personas usaron el poder co-creativo y lo crearon. Voy a dar este ejemplo de cómo utilizan para que veamos. Cuando estaba allá en esta reunión con los nórdicos, sucede que empezamos a hablar del poder co-creativo. El poder co-creativo, les hablaba en la conferencia de este poder. ¿Qué sucede? Vienen extraterrestres que saben más de nuestras capacidades que nosotros mismos, de lo que podemos hacer. Entonces, ahí viene un extraterrestre y contacta a alguien que tenga una vibración baja y le dice, van a haber destrucción, así que decirles a todos que se van a morir. Y ya viene este contactado, busca algún youtuber que le haga el favor de diseminar ese mensaje, y esta persona le dice, va a haber un terremoto, pero cuando siembra la semilla va a utilizar el poder co-creativo. Ustedes se recordarán que el año pasado hubo un terremoto, la misma fecha que hubo un terremoto hace 10 años, hace 20 años, ¿verdad? 33. ¿Se recordarán? ¿Sí? Sí, hace 33 años. Hace 33 años, pero fue el mismo día. ¿Qué sucedió ahí? Es que la misma gente andaba pensando tanto en eso que el poder co-creativo colectivo creó ese terremoto. Voy a dar un ejemplo positivo del poder co-creativo. Creo que era el huracán Irma. El huracán Irma creo que iba a azotar México y era el huracán más fuerte de toda la historia y el más terrible. Pero sucede que la gente se puso a meditar. Hubieron muchas campañas de YouTube que hicieron eso. Hicieron una especie de meditación a nivel mundial. Y el huracán cuando llegó es que no pasó absolutamente nada. Usamos el poder co-creativo. Es decir, el poder co-creativo lo podemos usar o para destruirnos o para protegernos. Estos extraterrestres hacen eso. Saben que nosotros lo tenemos y también saben que nosotros no sabemos lo que poseemos ni lo que valemos. Entonces se aprovechan de esas circunstancias. Y empezamos a ser conscientes cuando utilizamos ese poder co-creativo para cambiar el rumbo de nuestra vida personal, y cuando ocupamos también ese mismo poder co-creativo para neutralizar alguna catástrofe, no fenómeno natural, catástrofe. Eso es parte de lo que he aprendido de ellos y lo he enseñado en el video. Tecnología, de igual manera la he mostrado ahí, es decir, muchas cosas que aprendí ahí. Mira, Marcelo, te pregunta René Amaya. Marcelo, ¿cuándo esos héroes te invitan a ir a algún lugar, no te permiten tomarles fotos? Para que haya más credibilidad, saludos desde El Salvador. Bueno, lo primero que quiero decir es que es algo que he venido resaltando. Por ejemplo, cuando tengo el encuentro con los nórdicos que viven en Grecia, número uno, no dejan entrar absolutamente nada por los peligros de la inteligencia artificial. Lo he dicho en bastantes veces que ellos llegaron aquí exiliados, así como vinieron los mayas, así como vinieron los olmecas, que son civilizaciones que de repente desaparecen y retornan a su lugar realmente de procedencia. Cuando vos entras a esos lugares, no podés llevar ningún aparato tecnológico que esté contaminado, como ellos es lo que piensan. De hecho, he narrado eso en muchísimas ocasiones de eso. Ok, oye Marcelo, ahorita que mencionaste a los mayas, su desaparición, realmente, ¿cuál es la información que te dieron? ¿Qué sucedió después de la conquista de México? Bueno, aquí quiero decir de eso. He tenido solo 3 reuniones con esos mayas, a los que yo le llamo mayas del espacio, de lo cual me han dado un regalo bastante atípico. A lo mejor un día se los muestro,
pero es una calavera muy impresionante, es de cristal, tiene ¿cómo se dice? El cráneo ovalado así grande, como los homocapenses. Eso fue lo que me regalaron aquí en el bosque donde siempre tengo mis encuentros. ¿Qué sucede? Quiero decirles que lo que yo sé de los mayas, lo único que yo sé es lo que ellos me cuentan de sus cosas. Por ejemplo, cómo viajaron a la tierra interna, a qué es lo que le temían, el origen de sus sacrificios, por qué es que se fueron, por qué es que llegaron acá a la tierra, el momento que estuvieron. Por ejemplo, una de esas cosas, yo le pregunto que qué trajeron ellos cuando venían exiliados y cómo fue ese proceso. Y bueno, ese proceso viene de una solicitud que se le manda, que hay dos organizaciones a nivel universal, si lo podemos llamar así, o galáctico, que es la Federación Galáctica y la Superfederación. Son estas dos organizaciones a nivel galáctico, si lo podemos llamar así, que se divide estos extraterrestres como una especie de la ONU, pero a nivel galáctico, y se divide de dos maneras. Bueno, entonces se manda una solicitud de asilo cuando tenés alguna dificultad en algún planeta. Y esta federación lo que hace es, tiene tu biología y tu biología ve con qué es compatible y dónde podés vivir y en qué planeta podés estar. Entonces, cuando los mayas tienen esas invasiones y empiezan a entrar en conflictos, se identifica qué respiran ellos, su alimentación, y de esa manera los envían así al planeta. En este caso fue al planeta Tierra. Cuando ellos llegan, le pregunto, ¿y ustedes qué traían? A lo cual él responde, lo único que traíamos es lo único que se necesita para sobrevivir en cualquier lado. Y yo no sabía realmente a qué se refería, pero dijo, lo único que necesita cualquiera para sobrevivir en cualquier lado es el conocimiento. ¿Y cuánta razón tenía realmente? El conocimiento. Entonces, es parte de esas conversaciones que he tenido con ellos, que por el momento no he tenido ninguna otra, pero suceden aquí en un bosque que está cercano a mi casa. Bueno, Marcelo, pues hay bastante público, hay bastantes preguntas. Mira, te dice, saludos Marcelo Luis Durán, desde aquí en Norwalk, California. Me gustaría que hablaras más de los nórdicos, Sanad, el nórdico, y me gustaría saber qué opinas sobre el Anunnaki Enki, si fue encarnado en Jesús. Órale. Fíjate que yo creo que son temas así muy... trato de entenderte, Marcelo. Debe ser complicado el poder dar respuesta a tantísimas personas, ¿no? Tal vez en algún futuro, si tú gustas, podamos platicar de nuevo sobre temas específicos, porque tú que tienes esa delantera puedes iluminar mucho el camino de la gente que viene atrás. Y me refiero a esto en específico. Tú eres joven, eres más joven que yo, por ejemplo, y a mí me siento muy contento de ver cómo la juventud empieza a considerar y a pensar cosas diferentes, están rompiendo los paradigmas culturales, educativos, religiosos con los que crecimos, y me da mucho gusto que jóvenes como tú empiecen a pensar y a considerar cosas diferentes, Marcelo, que rompan esas costumbres. Claro, quiero poner un poco más al comentario que hiciste. Como lo dije al principio, parte de las cosas que yo hacía también era, parte de la oración es porque yo leía libros, pero esos libros que yo leí fue gracias a gente como vos, que en su momento que fueron jóvenes, tuvieron energía, sacrificaron quizás familia, esposa, se divorciaron y escribieron esos libros, son los que me sirvieron a mí como un aporte. Y los videos que yo hago en el Conocimiento Prohibido, que ya van como 1000 que he hecho, es que le ha ayudado a tanta gente, y simplemente todo es recíproco. Y esta gente a la cual le hayan ayudado y le he dado respuesta a través de los 1000 videos que he hecho, esta misma gente va a diseminar y le va a ayudar a otra gente. Es que el punto siempre está en mantenerte activo dentro del conocimiento. No sirve de absolutamente nada, y en las conferencias se los decía, que no sirve de nada es nada,
aquel que sabe mucho y no comparte nada y se queda con lo que él quiere para sí mismo. Eso realmente no está bien, sino que debes de compartir lo que vos sabés, aunque estés equivocado o aunque no estés equivocado, pero una respuesta que vos puedas darle, podés iluminar la noche oscura a cualquier persona. Oye, Marcelo, una pregunta. Bueno, ahorita que se habla mucho del contactado, nosotros por la experiencia que tenemos con el público, hay mucho morbo, ¿no? O sea, aparte del tema de los contactados en sí, la gente tiene mucha sed, muchas ansias de saber muchas cosas y el contactismo para ellos les causa mucho ruido, ¿no? O sea, quieren probar y a veces prueban lo que sea necesario para tener un contacto. Tú nos estás marcando otra línea. ¿Cómo podrías decirle a una persona que se puede abrir un contacto? Bueno, primero vuelvo a decirlo, yo no soy contactado porque el contactado recibe canalizaciones o cosas así. En el caso personal mío han sido encuentros físicos. Okay. Número uno. Número dos, los encuentros físicos los atribuyo siempre a Dios. Es a quien Él, yo le solicito un poco de ayuda y le digo en oración ya bastante íntima que quisiera escuchar a otra creación de Él. Y es Él el que se encarga de hacer ese trámite, como decimos, y programar esos encuentros. Entonces, yo propiamente no me aventuro a andar contactando con nadie, ni entrar en trance, ni cosas así. No critico a los que los hacen, yo no lo hago, así que por ende, yo no podría darles un consejo de cómo hacerlo. Lo único que les puedo decir es que intenten reunirse de donde ustedes vienen, que es esa fuente creadora, porque el que no conoce a Dios, como dice el dicho, a cualquier santo le ora. Claro. Marcelo, yo te quiero comprometer, no seas malo. En el futuro ojalá podamos volver a platicar. A mí me gustaría que nos siguieras dando información de los avances que llevas, del crecimiento espiritual, pero como te lo dije hace un momento, es porque me da gusto ver que los jóvenes, no todo es alocado, no todo está mal, sino que también hay un nuevo despertar que es necesario para que desaprendan muchas cosas que no les sirven y aprendan muchas que sí, para que puedan llevar su vida con éxito hacia el lugar donde tienen que ir cuando salgan de aquí. Entonces, te quiero comprometer para que podamos platicar en un futuro, Marcelo, si tú estás de acuerdo. Claro, por supuesto. De hecho, también quiero decirle que las preguntas que están ahí, es que yo tengo respuestas para todas esas porque las puedo responder basado en mi experiencia. Por muy difíciles que sean, por mí no hay ningún problema de eso. Incluso pudiéramos hacer un programa de todas las preguntas que tengan sin omitir absolutamente ninguna. Lo digo porque como yo no tengo nada que ocultar y tampoco estoy mintiendo, sino que la experiencia son las que yo he vivido, por ende, pues yo les puedo responder lo que ustedes quieran sin temor absolutamente a nada. Así que claro, podemos hacerla sin ningún problema. Ok, entonces el siguiente programa podría ser responder las preguntas que a través de toda tu experiencia generas en el público. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. De hecho, sería bueno que lo promocionen un día y las tengan las preguntas sin ningún problema. Como vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema en darle respuestas, porque como no me estoy inventando, sino que es basada en mi experiencia, se las puedo responder con facilidad, sin ningún problema, amigos. Claro. Debe ser difícil enfrentarse a toda una sociedad ya construida, ya edificada, con mucho materialismo como sentido de vida. ¿Cómo te gustaría, Marcelo, que nos despidiéramos esta noche en la charla que tuvimos? ¿Qué les quisieras decir a la gente que nos acompaña? Bueno, primero quiero decirles que no es difícil luchar, que no es difícil. Lo difícil es tener la voluntad de hacerlo. Pero de lo contrario, no es difícil. Y se los puedo decir que ahí está. En mi canal pueden ver 1000 programas. Y muchos amigos youtubers de igual manera van a ver sus canales, 1000 programas o 1 millón de suscriptores, casi medio millón. Pero
muy pocos de ellos se atreven a salir de la pantalla e ir a dar conferencias. No sé, no soy nadie para criticar ni opinar encima de ellos, pero cuando realmente estás convencido en lo que vos te pasó, en lo que vos decís, es que vas y lo haces e intentás cambiar mentalidades. Yo eso pensé, iba a intentar cambiar mentalidades cuando iba a dar conferencias, pero resulta que cuando voy, es que esas mentalidades ya están cambiadas. Entonces, me voy a encontrar con personas que, si bien es cierto, saben quizás más que yo, o tal vez unas menos, pero te das cuenta que el trabajo que hemos venido elaborando es que ya está ahí en camino y está dando sus frutos. Nada menos hoy en esta conferencia, más o menos, que interactuamos con casi 1000 en las conferencias. Es decir, te das cuenta cuántas personas realmente quieren saber o cuántas personas van a confirmar muchas de las cosas que les están sucediendo. Así que eso es la invitación, en donde no se trata de que sea difícil, es que lo difícil es la voluntad de querer hacerlo. De ahí lo demás, el universo va a acomodar absolutamente todo para que vos sigas diseminando y das los pasos adelante. Como ustedes tienen ahora su programa en este momento, a lo mejor lo primero fue el primer día, pero ahorita ustedes siguen cambiando la sociedad a través de su programa y ya es fácil sentarse, al menos yo creo, ya es fácil sentarse ahí porque lo difícil ya lo hicieron, que es el comienzo. Sí. Así que eso es. Mira, así de rápido te digo que te dicen que te des una vuelta por el @ el Team Larín, que te necesitan. Vale, a todo el Team Larín, muchísimas gracias y vamos a darnos la vuelta ahí por donde dicen. Sí. Pues, Marcelo, agradeciéndote mucho. No sé si nos podrías dar tus redes sociales para todas las personas que vieron esta entrevista y están interesados en tu trabajo. Bueno, los que no me conocen, tengo un canal en YouTube que se llama El Conocimiento Prohibido. Ahí pueden encontrar todo el material. Todos los días subimos videos. Y mi red social es El Conocimiento Prohibido. Así se llama la página en la cual pues interactuamos. Ok, pues yo te agradezco infinitamente tu tiempo, la disposición, porque entiendo que no debe ser fácil. Uno, tener tanto conocimiento pendiente de asimilar, y dos, cómo compartirlo cuando el mundo es bien incrédulo porque le han engañado mucho. Y te deseamos que lleves con éxito la misión que te has propuesto de encabezar a muchos jóvenes en esa búsqueda que seguro los va a llevar a una situación mejor que la que estamos viviendo en el mundo actualmente. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. A la gente que nos hizo... Perdón, dime. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación que me hacen. De verdad, para mí siempre es un honor compartirlo con personas como ustedes que están aportando su grano al planeta, a la sociedad y a las mentalidades. Y decirles a todos los que son jóvenes también que para el conocimiento no hay edad. Y todo está ahí ahora, más que nunca, a nuestro alcance. Así que vayan, lo adquieran, que se lo merecen. Hay gente que ha muerto por otorgarlo. Así que hay que hacerle honor siempre a todas esas personas que murieron haciendo un libro, se sacrificaron una vida por rescatar un conocimiento que vale la pena adquirirlo. Claro. Pues muchas gracias. Y a las personas que nos hacen el favor de seguirnos, en los chats está el correo de 3A llamada radio @gmail.com para que todas las preguntas que quieran hacer las puedan escribir. Nosotros las estructuramos y nos pondremos en contacto con Marcelo Larín en breve para ver qué día nos puede regalar otros minutos de su tiempo, ¿no? Sí, pues agradecemos a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros, tanto en YouTube como Facebook. Recuerden que este programa se transmite todos los jueves a las 11 p.m. en el horario de la Ciudad de México. Y ahí se quedan almacenados para quien los guste revisar después. Claro que sí. Pues bajo una producción de Cristian Aguilar, no nos vayas a colgar, Marcelo, por favor. Esto fue Testimonios, Fabiola Noche, vámonos. Gracias, Ramón, y gracias, Juan Ramón Cristian Rodríguez, servidor y amigo de ustedes. Sean felices, busquen a Dios en su interior, porque se van a sorprender de todos los descubrimientos que van a realizar. Quédense con él. Nos vemos. Gracias.